Génesis, capítulo 20. Abraham y el rey de Gerar. Abraham y su familia eran nómadas. No vivía en un solo lugar, sino que se movían, según la necesidad. Tenían que ir constantemente en busca de agua y de pastos para alimentar a su ganado. Leer Génesis 20:1. Y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev, y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Hoy en día, esa región es un desierto, pero queda cerca de un wadi, que es una cuenca de río que se llena de agua en la época lluviosa. En un mapa actual, se localiza al sur de Gaza. Abraham había estado en Hebrón por mucho tiempo, pero levantó tiendas y se mudó al otro sitio, probablemente en busca de mejores pastos. El problema es que él y su familia volvieron a ser desconocidos, extranjeros entre los nativos. Y cuando uno es extranjero en tierra ajena, uno está en una posición muy vulnerable. Tal vez por esa razón, Abraham se sintió en la necesidad de hacer una alianza con el rey del lugar. De nuevo, el rey se sintió atraído por la belleza de Sara. Por miedo a que lo mataran para quedarse con ella, Abraham volvió a decir que era su hermana en lugar de su mujer. Lo mismo había sucedido en Egipto, pero Abraham no aprendió de la lección del pasado, y volvió a cometer el mismo error. Leer Génesis 12:11-13. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sara y su mujer: «Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti». Al creer que Sara era hermana de Abraham, le abrió el paso al rey de Gerar para tomarla para sí. Leer Génesis 20:2. Y Abraham dijo de Sara su mujer: «Es mi hermana». Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. El rey tomó a Sara como parte de una alianza de paz con Abraham y su gente. A todas luces, esto no era correcto. Pero, a pesar del error de Abraham, Dios no permitió que eso quedara así. Leer Génesis 20:3-5. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche, y le dijo: «He aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada». Mas Abimelech no se había acercado a ella, y dijo: «Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente?» ¿No me dijo él mismo: «Es mi hermana?» Y ella también dijo: «Es mi hermano». En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Dios no solo salvó a Sara, sino también a Abimelech, de cometer un grave error. El rey había tomado a Sara como concubina creyendo que podía. Pero ella era casada, y si se hubiera unido a ella, le hubiera traído consecuencias negativas a su casa. Pero Dios fue bueno, y lo detuvo antes del acto. Lea Génesis 20:6-8. Entonces Dios le dijo en el sueño: «Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos». Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. El Señor protegió no solo a Sara y a Abraham, sino también a Abimelech y a su casa. El rey estaba actuando con integridad, pero Abraham no había sido completamente sincero y honesto. Qué vergüenza que un impío actúe con más rectitud que un justo. Lamentablemente esto se ve mucho en el mundo, pero debemos cuidar nuestro testimonio. Leamos esto en Génesis 20:9-10. Entonces Abimelech llamó a Abraham, y le dijo: «¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer». Y Abimelech añadió a Abraham: «¿Qué has hallado para que hayas hecho esto?». Abraham le explicó que se había dejado llevar por miedo, y que en realidad Sara era su media hermana. Le había dicho una verdad a medias. Esto lo vemos en Génesis 20:11-13. Y Abraham respondió: «Porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí: es mi hermano». Abraham y Sara habían hecho un pacto basado en el miedo, no en la confianza en Dios. Por poco ponen en riesgo la simiente de la promesa. Por la gracia de Dios, la reputación de Sara quedó sin mancha.
No solo fue devuelta a Abraham sin ser mancillada, sino que además le entregó un pago de redención. Leer esto en Génesis 20, 14, 165. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: He aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: Mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos, quedas vindicada. Vindicación en hebreo es Kesuf Einaim, que literalmente significa cubierta para los ojos. La plata iba a cubrir los ojos. Esto se ha interpretado de dos formas. Para cubrir el acto injusto que se ha hecho. Para proteger la reputación de la mujer, haciendo saber que es pura y no la ha tocado hombre. Era muy importante dejar prueba que Sara no había sido tocada por otro hombre además de su marido, ya que debía asegurarse que el hijo que Sara iba a tener no era de Abimelech, sino solo de Abraham. El error de Abraham estuvo a punto de poner en juego el futuro del hijo de la promesa. Pero Dios lo salvó de cometer un traspié. En realidad, ¿cuántas veces Dios no nos ha salvado de hacer algo de lo cual nos hubiéramos arrepentido después? Hay errores que Dios permite que hagamos porque de ello aprenderemos algo. Pero hay otros errores que traerían solo destrucción. Pero, como dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. El Señor frenó a Abimelech para evitar que cometiera un error. También había cerrado la matriz de todas las mujeres para que todos se dieran cuenta que había algo incorrecto en la situación. Dios reveló su propósito a través de las circunstancias y de un sueño. Luego, todo volvió a su lugar. Leamos esto en Génesis 20, 17, 18. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. En el siguiente capítulo también vemos que las cosas tomaron su curso en la casa de Abraham. No solo se abrieron las matrices en la casa de Abimelech, sino también se abrió la matriz de Sara y concibió a Isaac. Esto se encuentra en Génesis 21, 1, 2. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Toda esta historia nos enseña que no debemos dudar de las promesas de Dios. Es más, nuestra vida debe depender de las promesas de Dios. Sin promesa de Dios, no se puede vivir correctamente. Abraham tenía 100 años, pero Isaac todavía no había nacido. La promesa de Dios la demoramos nosotros, no Dios. Nosotros demoramos la bendición, por la falta de fe en él. Moisés enseñaría esto a Israel: sin fe es imposible agradar a Dios. A no tener miedos, como los tuvo Abraham. Solo por la fe heredarían Canaán. Saludos, nos vemos en el próximo video. Te saluda tu hermano Juan Roberto.